estaba pegando gritos, pidiendo a los votantes de, búsquenme a ver cuál es el estado que falta, que todavía están votando, que no salgan de las colas porque hay una trampa ahí. O sea que Trump no se da cuenta, o debe darse cuenta, pero no le queda más camino, que Trump es el que hace que Biden salga bien de la elección. Porque si la elección lo hubieran hecho sin Trump, sin la amenaza de Trump, pues seguramente los republicanos, como decían las encuestas, hubieran ganado sobrados. Pero al meterse Trump, en Estados Unidos hay un conflicto histórico entre un país atrasado, desinformado, racista, anticomunista, muy conservador, y un país culturalmente amplio, abierto, que lucha por derechos civiles, etcétera. Ese conflicto que tradicionalmente los ganaban los blancos tradicionales. La historia de los Estados Unidos está llena de conflictos raciales donde los blancos masacraban a los negros, no les daban ningún derecho, los mataban sin que pasara nada, el Ku Klux Klan los ajusticiaba. Porque es una sociedad que nació así, llena de migrantes, pero fíjate, donde hay unos sectores que se creen más que los demás. Es más, en la precuela de Hitler, en Estados Unidos había un partido nazi. O sea, el nazismo tuvo su efecto. Bueno, porque es una sociedad compleja, como está lleno de tanta variedad, esa es su virtud, pues también tiene estas cosas raras, ¿no? Entonces, hay un temor a Trump, a que Trump acabe en una guerra civil, porque Trump tiene muchos partidarios de ese sector, de los blancos tradicionales, que, bueno, odian a la humanidad completa, pues esos señores son unos señores no muy amables, y lo vimos en la toma del Congreso. Yo he citado que Clinton decía que los americanos tenían peligros y fortalezas. Los peligros, la supremacía racial, el anticomunismo, y la fortaleza, la institucionalidad. Es una clave para Venezuela. Pero ahí están las elecciones, ninguna sorpresa. El señor Biden acaba de anunciar que está pensando muy en serio su reelección. Que nadie pensaba que se iba a meter en eso, porque el señor parece que se queda dormido, se choca con la bicicleta, le cuesta ponerse las corbatas, la edad le pesa mucho, ¿no? ¿Cómo ves tú ese resultado? Mira, yo creo que a pesar de que tú dices que no es ninguna sorpresa, hay algunos sectores que probablemente estaban dándole una ventaja abrumadora a los republicanos. Algunos sectores también pensaron que en algún momento la figura de Trump representaba la posibilidad cierta de que los republicanos obtuvieran alguna ventaja sobre los demócratas. Eso, bueno, fue una lectura errónea, igual que, bueno, fue una lectura errónea pensar en algún momento que se iba a imponer también en Brasil el radicalismo con Bolsonaro. Pero como estamos hablando de los Estados Unidos, aterrizando la idea con la que tú inauguraste el programa de hoy, hay que decir que no solamente tuvo que ver el hecho de que hay un público norteamericano esperando un poco más de raciocinio en el manejo de la política, que se trabajen con más ahínco otros temas relacionados a cuestiones sociales, a cuestiones de inclusión, a temas complejos como el tema del aborto, como el tema de la legalización de algunas sustancias como la marihuana, sino que hay también una estrategia de campaña muy bien orquestada por parte de los asesores del Partido Demócrata. Fíjate que ellos apostaron a financiar en las primarias del Partido Republicano a algunos actores de ese partido que eran asociados de una manera bastante notoria con el radicalismo de Trump, es decir, con ese hiperconservadurismo trumpista. ¿Y qué hicieron con ello? Bueno, inyectaron un gran flujo de capital, algunas veces de manera muy descarada, y elaboraron una campaña mediática a favor de candidatos radicales del Partido Republicano, logrando que estos candidatos se impusieran en las primarias para luego, bueno, matarlos, como quien dice, en las elecciones reales, en estas elecciones. Y estos candidatos efectivamente no lograron ganar. O sea, una puesta en escena de una estrategia política bien pensada que pareciera en algún momento que es contradictoria, porque si tú te estás oponiendo a ellos, ¿cómo es que lo financias? Bueno, financias al ala radical, porque los radicales no son bien vistos por la mayoría del público norteamericano, que es un público moderado, que es un público que está retomando pues una especie de voto más racional, que no es tan
apasionado como el voto que vimos hace algunos años atrás con Donald Trump y todo lo que vimos además después con estos atentados contra el sistema republicano, contra el sistema democrático estadounidense, encabezados sin lugar a dudas que por el expresidente Trump. Entonces el pueblo norteamericano no quiere eso, el pueblo norteamericano quiere devolverle el sentido a la política estadounidense y por eso hay un resultado que no es el esperado, que no es ese arrase pues a total por parte de los republicanos, sino que vemos más bien una especie de equilibrio y además un Senado bastante parejo, pero a favor de los demócratas, claro. Pero fíjate, por ahí hay un texto que están mandando que dice aumentó la inflación, no sé qué cosa, crisis por todos lados y gana Biden. Ajá. Ahora, esto demuestra, fíjate, que la política en la globalización, en las redes, no solo las necesidades de la gente son importantes, comida, pan, agua, luz, igualdad, etcétera, sino los contenidos de los discursos. Hay un proceso difícil de distinguir porque las redes tienden a polarizar derecha e izquierda, pero lo vemos en Brasil y también en Estados Unidos, que las mayorías son construcciones de minorías. Yo lo he venido diciendo, este proceso se está dando en todos lados. Hay unas mayorías compuestas por sectores que han sido desplazados, que luchan por sus reivindicaciones, porque el mundo se mueve al final de cuentas, avanza, trata de avanzar, todo, pero lo hace en medio de proyectos de unidad. Tú te metes en Francia, te metes en España, o te quedas y ves que las izquierdas se reúnen, los socialdemócratas, lo que se parecen, pues, los partidos ecológicos y las líneas conservadoras también lo hacen así. Pero cuando le metes lupa resulta que no es tan simple. En Venezuela, fíjate que aquí hay una tendencia, primero, bueno, Chávez y la reivindicación de las mayorías, y el socialismo del siglo XXI. Bueno, cuando tenía plata tenía mucho prestigio, cosa le acabó la plata vino a menos. Pero también es una revolución, cuando tú le metes lupa a la revolución venezolana, en discusiones como, fíjate, en los Estados Unidos, en los referéndums del aborto ganó el aborto. El aborto le dio fuerza al discurso de Biden. Trump 2 semanas antes legalizó, sacó a todo el que estaba detenido o que tenía problemas legales con el consumo de marihuana, lo sacó para la calle. Y esos son discursos supuestamente de izquierda, pero en Venezuela eso no ocurre. Aquí esos temas se discuten en las redes, pero en términos institucionales no pasa nada. Porque esta revolución no discute nada. Yo creo que este es un gobierno que tiene matices. Allí seguramente hay algunos actores que reivindican algunos de los postulados de la izquierda tradicional, que son bastante inclusivos. Otros probablemente también formarán parte de una izquierda trasnochada, que sueña con los grandes logros de la Unión Soviética, Lenin, Stalin. Y hay otros sectores que son sin lugar a dudas conservadores. Eso no lo podemos negar. Este es un gobierno variopinto, esto no es un gobierno rojo. Así es. Este es un gobierno complejo, con actores que tienen cada uno visiones a veces contrapuestas, con actores que muchas veces incluso están en pugna permanente y que bueno, es un gobierno como cualquier otro, pero es un gobierno bastante digamos, complicado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, muy heterogéneo, ¿no? Es que se dice, bastante diverso. Entonces, dentro de ese gobierno parece que los sectores más conservadores en algunos temas tienen muchísimo peso. Aquí se habla de que son un gobierno progresista, esa palabra ahora también está de moda entre las izquierdas, pero efectivamente no pasa, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, que se acusa del imperio de la derecha y no sé qué, y allí tenemos un senador que acaba de ganar, no solamente es que se trata de un inmigrante peruano, sino que además es parte de la comunidad LGBTQ. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque se supone que ese país que tanto se critica desde el punto de vista del gobierno venezolano, no debería tener esas características, no debería ser tan inclusivo, pero parece que los que están siendo excluyentes son los que aquí abogan por la inclusión de esas minorías. Ahora, esas minorías aquí son